Las primeras raíces de Sepultura comenzarían por la creación de dos pequeños hermanos rebeldes, que en modo de juego y pasar el tiempo escuchando y tocando música, crearían una de las bandas más grandes de todos los tiempos. Por eso veamos quiénes fueron estos dos hermanos que dejarían huella en la música extrema. El primero sería Massimiliano Antonio Cavalera, ahora más conocido como Max, y el otro era Igor Graciano Cavalera, quien era el menor. Aquí estamos viendo una fotografía muy antigua desde cuando estos dos hermanos eran muy niños, pero que más adelante estas criaturas serían poseídas por la brutalidad del metal. Así entonces nacerían y se criarían en Belo Horizonte, en una familia constituida donde estaría el padre Graciano Cavalera, de raíces italianas, que además trabajaba en la embajada de Italia, y como buen brasileño, disfrutaba del fútbol y era hincha del Palmeiras. En esta fotografía de los años 70, podemos ver a los padres de los niños, y podemos ver a Igor a la izquierda, y a Max a la derecha, y el bebé del medio sería la menor, llamada Kira. Y la madre, de nombre Vania, se cuenta que era una modelo, y podemos imaginarnos que era una familia acomodada, con un padre que era el pilar de la casa, que disfrutaba del fútbol con sus hijos. Además que el señor Cavalera le gustaba escuchar el heavy metal, como Black Sabbath y Motorhead. Pero como en toda historia, hay alegría y tristeza, pronto llegaría la desgracia para esta familia, ya que un día normal, el señor Cavalera sufriría de un infarto y terminaría falleciendo. Esta pérdida hizo que la familia decayera en muchos aspectos, y fue así que los Cavalera se mudarían a otra ciudad. Entonces ahí los hermanos pasarían su adolescencia. Y Max, al querer ver lo que guardaba su padre, el adolescente encontraría una caja de discos de heavy metal, y ahí vería álbumes de Motorhead y de Iron Maiden, y todas esas bandas de aquel momento. Pero aquella música ruidosa, con imágenes del diablo, le llamarían la atención al curioso de Max, que al querer descubrir más bandas y sonidos nuevos, se iría a veces a Sao Paulo para conseguir más música, y eso llevó que ambos hermanos se pegaran más con el heavy metal y aprendieran a tocar instrumentos, y fue así que el pequeño Igor le llamaría la atención la batería. Y ahora mismo estamos viendo fotografías de Igor Cavalera cómo está tocando la batería, y se puede ver que era un niño muy explosivo, que le daría con todos los tambores, mientras que Max aprendería a tocar la guitarra. Estos chicos, al estar viviendo su adolescencia y experimentando la rebeldía, les llegaría el huevo ir a clases, y más estarían en la calle con sus amigos y pasando el día escuchando música. Y en la búsqueda de querer escuchar más música fuerte y satánica, se toparían con bandas como Venom y Slayer. Y estos grupos más agresivos serían finalmente la inspiración y motivo por el cual formarían una banda de metal, y salir pintados como cadáveres y tener un aspecto de zombie. Al pasar el día en las calles de Belo Horizonte, los hermanos conocerían a un niño algo descarriado como ellos, y este chico se llamaba Wagner Lamounier, y al unirse a los hermanos, este niño haría de cantante, y para 1984 nacería la banda Sepultura, y el nombre lo pondría Max, porque al escuchar la canción Dancing in Your Grave de Motorhead, sacaría la palabra grave, que significaría sepultura o tumba. Ahora mismo te estoy mostrando una foto icónica de la banda Sepultura, en donde podemos ver a tres pequeños niños que estarían posando como unos zombies metaleros, que en vez de dar miedo, realmente darían ternura.
pero es curioso cómo desde muy chicos estarían en la música. Así que el primero y vestido de negro sería Max, y del medio sería Wagner Lamounier, y el último, que está con las baquetas y con un casco de un soldado alemán, sería Igor Cavalera. Realmente esta fotografía nos hace ser testigo de ver como unos niños que por amor al metal extremo estarían marcando su destino para siempre en la música. Entonces Sepultura nacería de unos mocosos aprendices de músicos, que junto a Wagner Lamounier comenzarían a componer música fuerte y con letras satánicas. Pero en esos días de música y rebeldía, también habría algunos problemas entre ellos, porque se dice que Wagner era algo complicado y a veces había peleas. Pero el problema más serio que tendría la banda de Sepultura sería que Wagner fuera acusado de robarse algunos instrumentos del grupo, y esto hizo que lo votaran al vocalista. Pero Wagner nunca aceptaría este cargo, y pronto formó la eterna banda rival de Sepultura, que sería Sarcófago, una banda de culto que pronto estaré contando toda su historia. Después que votaron a Wagner Lamounier, Max se pondría como vocalista, y por algunos amigos en común, los hermanos conocerían a un niño llamado Paulo Sisto Pinto, más conocido como Paulo Jr. Este jovencito tenía algo de conocimiento musical, ya que sus padres apoyarían a que su hijo aprenda a tocar la guitarra, y con este conocimiento se uniría a la banda Sepultura y quedaría como guitarrista. Y un segundo amigo también se uniría como guitarrista, y este se llamaba Jairo Getz, que luego se pondría el apodo de Tormentor. En esta fotografía podemos ver a Jairo Getz con un chaleco negro, y al medio estaría Paulo Jr., y Max con un pantalón jean y unas sandalias, y en la batería estaría el pequeño Igor. Y si te pones a ver detenidamente, puedes observar que sus instrumentos eran muy precarios, con ese bombo que más parece la olla de sus cocinas y sus tarolas todas viejas y sucias. En resumen, en esta foto se ve que con tan pocos recursos, aún así estos chicos le pondrían las ganas y las fuerzas para gritarles a todos que ellos harían el mejor metal extremo de Brasil y del mundo. Cuando Sepultura estaría dando algunas presentaciones en el Metal Underground, un joven de nombre Joe Eduardo, quien tenía un pequeño sello llamado Cojumelo, se sintió atraído por esa actitud polémica en el escenario de estos niños. Así entonces le ofrecería un trato para grabar un álbum dividido, ya que intentaban potenciar sus aún crudas habilidades musicales. Y así lo hicieron. Al cabo de un año estaban tocando mucho mejor, gracias a la experiencia musical de Jairo. Y una vez más, Joao Eduardo les preguntó si querían grabar algunos temas para el disco de Cojumelo, que planeaba editar con Overdose, otra banda de Belo Horizonte. Entonces, después de llegar a un acuerdo, las puertas del mundo underground estaban listas para abrirse, para una de las historias de éxito más improbables jamás vividas en la escena musical extrema. Era 1985 y prácticamente los chicos bordeaban apenas los 15 años de edad,
y musicalmente tocaban mal, y cualquiera que los viera tocar diría que estos mocosos estarían destinados al fracaso, pero la ímpetu y las ganas que le ponían en la música para poder grabar su primer EP darían alguna luz de esperanza que mejoraran ese death metal que hacían crudo y primitivo. Por cierto, para aquellos que solo conocen su época del thrash, es importante aclarar que Sepultura comenzó como una banda de puro death metal, y no solo como un imitador más, sino como uno de los primeros que ayudaron a crear y darle forma al género en sus días más gloriosos. Aunque esta preocupación por la denominación de géneros no era realmente un tema importante en ese momento, entonces a pesar de toda esa crudeza, sacarían el Bestial Devastation, que se volvería un hito para toda la escena underground. Cojumelo era una tienda de discos muy pequeña, centrada en todo tipo de rock, pero principalmente en rock progresivo, que fue fundada en 1980 por João Eduardo y su esposa Pat. Ellos sacarían el EP que sería una obra maestra innegable hasta el momento, pero muy mal grabada. De todos modos, en ese momento, esto no significaba absolutamente nada, ya que habían hecho algo realmente especial para ellos y para toda la escena underground. De hecho, a pesar de la precaria grabación, el álbum dio a Sepultura y a Cojumelo un rápido reconocimiento en la escena, incluso fuera de Brasil, con temas clásicos como Antichrist, Necromancer y Bestial Devastation, dándonos así una música macabra y caótica. Luego de esto, los dueños del sello decidieron invertir fuertemente en las bandas de metal de la región, convirtiéndose en uno de los sellos más reconocidos de toda la historia del underground. Seguramente todo el mundo conoce los lanzamientos que siguieron, como los recopilatorios de Warfare Noise, el larga duración debut de Sepultura, Sarcófago, Mutilator y Holocausto. Volviendo a Sepultura y su primer lanzamiento, el EP se grabó en solo 8 canales, pero esto fue suficiente para mostrarle al mundo que estos 4 chicos no estaban bromeando, y esto se confirmaría en los conciertos que daban, que eran totalmente destructivos. También tuvieron mucha suerte de haber grabado con Overdose, pero de una manera extraña, la música de Overdose era demasiado tradicional, más parecida a Iron Maiden, que cuando hicieron algunos shows juntos, la brutalidad de Sepultura llamaría más la atención de la gente, y Overdose fue quedando atrás, mientras que Sepultura iba creciendo poco a poco. Era el año de 1986 y el mundo quedó asombrado por 2 tragedias. El primero sería el transbordador espacial Challenger, que llegó a explosionar en 1000 pedazos, con 7 tripulantes. Y para el 26 de abril del mismo año, en Ucrania, la central nuclear Chernobyl también estallaría, matando a miles de personas y dejando un rastro de destrucción y enfermedad. En Brasil, después de 2 décadas de severa dictadura militar, bajo un escenario de economía inestable, crisis profunda y muchos problemas sociales, el presidente elegido indirectamente creó una moneda llamada cruzado. Pero el ambiente en general era de frustración y enojo, especialmente entre los jóvenes, ya que el poder adquisitivo de la mayor parte de la población era cercano a cero, con altas cifras de inflación. Y al mismo tiempo, en la escena musical, el pop rock brasileño era fuerte y famoso.
Así en Río de Janeiro, Dorsal Atlântica lanzó el poderoso Antes do Fim, y en Sao Paulo, Vulcano lanzó la furiosa Bloody Vengeance, y al mismo tiempo que Venom y Exciter aterrizaban en Brasil para las primeras presentaciones en vivo. Esto, unido a la caótica situación vivida en Brasil, hizo que los vientos soplaran favorables al surgimiento de formas de manifestaciones más extremas, y este fue el ambiente perfecto para el primer álbum completo de Sepultura, que era el Morbid Vision. Morbid Vision sería el primer disco de Sepultura, y tendría sonidos muy de death metal y las letras estarían enfocadas en el satanismo y la política. Pero la producción sería muy pobre, ya que según Max, aún no era capaz de afinar bien su guitarra. Y musicalmente, cada uno de los 8 tracks que componen este disco poseen una estructura similar de composición, pero la temática siempre sería orientada hacia la violencia en su estado más puro, con letras que nos hablan de cataclismo y cosas apocalípticas, cercano a las creencias cristianas, sumándole también blasfemias abominables. Pero las canciones que sobresalen en este álbum serían Mayhem, War, Crucifixion y Funeral Rise, que serían algunos ejemplos de lo que encarnaba Sepultura en sus inicios, incluso acercándose al naciente black metal y al hardcore punk. En América del Norte, un joven aficionado al rock y al heavy metal estaba creando uno de los discos que marcaría historia, y estaría también creando un nuevo estilo de metal, que más adelante lo llamarían death metal. Y estábamos hablando del músico Chuck Schuldiner, quien era líder de la banda Death, y justamente para 1987, Chuck estaría publicando su primer álbum llamado Scream Bloody Gore, un disco que llegaría a las manos de muchos metaleros, y entre ellos estaría Max. En la banda Sepultura parecería que todo estaría bien, pero de repente Jairo Tormentor, su músico principal, decidió salir de la banda por muchos motivos personales. De todos modos, los otros miembros buscarían a otro guitarrista. Así aparecería Andreas Kisser, quien era ayudante de la banda. Además, Andreas era un joven muy hábil con la guitarra, porque ya tendría experiencia con algunas bandas de thrash metal. Max e Igor hablaron con su madre para que les dé permiso que Andreas se quede a vivir por un tiempo en Belo Horizonte, ya que estaban planeando en hacer otro álbum, porque después del enorme éxito de Morbid Vision, Columello decidió dar lo mejor de sí para apoyar su nuevo lanzamiento, gastando una buena cantidad de dinero para hacer algo aún inédito en la historia del metal brasileño. Así en 1987 se lanzó Esquizofrenia, iniciando una nueva forma de hacer música en Sudamérica, con una mezcla rompedora de thrash y death metal, con una excelente producción que superó con creces todas las grabaciones realizadas en este continente. Y entre las historias muy poco conocidas del metal, te contaré que un día Max le escribiría una carta a Death, y en esta carta de 1987, Max leería sobre su álbum Morbid Vision, y sobre que tendría un nuevo integrante llamado Andreas Kisser, pero también Max le preguntaría sobre la canción de Chuck, que era Back from the Dead, del cual él dice que era su canción favorita. Aún se desconoce el paradero de la respuesta de Chuck. Para 1988, Max Cavalera viajaría a Estados Unidos y se reuniría con la gente del sello de Roadrunner para negociar y lanzar su nuevo disco que lo llamarían Beneath the Remains.
Este álbum se publicaría en 1989, donde la producción tendría un nivel superior a todos los demás discos, y en donde la banda encontraría un estilo propio. Esta producción estaría a cargo del respetado Scott Burns, quien sería responsable de algunas de las joyas del death metal como bandas como Dead y Obituary, por nombrar solamente algunas. La experiencia por parte de este productor sería fundamental para comenzar a conducir al cuarteto a las ligas mayores del metal mundial. Así, para 1989, Sepultura tocaría en México. Aquí los archivos. Este álbum tendría 9 canciones, en donde las letras se enfocarían en temas como la crítica social y política, que nos lleva a la reflexión sobre distintos temas propuestos y denuncias. Este disco de 1989 sería sumamente importante para la banda, ya que los catapultaría hacia la fama y comenzarían a hacer varias giras por el mundo, como también serían teloneros de grandes bandas como Sodom. Y como un dato curioso, la carátula de Cause of Death de Obituary en un principio iba a ser la portada original del álbum, pero Roadrunner terminó usándola para Obituary. Era 1991 y Sepultura publicaría el álbum que hoy en día ya es un clásico del metal, que es el Arise, álbum que incluiría por primera vez sonidos del metal industrial, el hardcore punk y percusión latina. Scott Burns nuevamente dirigiría este trabajo, ya teniendo a toda la banda en su centro de trabajo, que era en Morrisound. Pero antes de que publicara este disco, la banda saldría de gira con los grupos de Obituary y Sadus. De este álbum se desprenden grandes temas, como el Dead Embryonic Cell, Arise y Under Siege. Y ya para 1990, Sepultura era una banda reconocida por todos y se codeaba con grandes músicos del metal extremo. Chaos ID de 1993 sería un discazo bestial, en donde encontraríamos 12 canciones. La banda en este álbum se enfocaría en hablar sobre sucesos de opresión y abusos que pasó con las tribus de Brasil y otros conflictos de otras partes del mundo, por lo que sentirías rabia y enojo en las canciones, porque la banda daría muchas críticas hacia los gobiernos. Como ejemplo tenemos la canción número 2, que es Territory, que nos habla sobre el conflicto de Palestina e Israel, o como el track número 5, que es un instrumental y que está dedicado a la tribu Kiowas, que se quitaron la vida en masa porque los estaban desalojando de sus tierras. Chaos ID le dio la posibilidad a la banda de expandir y modificar su sonido por primera vez, tan importante el cambio que ayudó a dar luz al término de Groove Metal, un estilo que más tarde fue una gran influencia en bandas como Korn y Deftones. Este disco, llamado Roots, que significa raíces, marcaría el inicio del fin de la banda, porque después de este trabajo comenzaría la separación en muchos aspectos. Así que antes de pasar hacia la sepultura de la banda, hablemos de este álbum.
El álbum saldría en 1996 y los músicos le pondrían un sonido más orientado al groove y al new metal. Además que contarían con la participación de Jonathan Davis y Mike Patton de Faith No More. Y si te habrás dado cuenta, ya los últimos discos de Sepultura estarían más orientados en dar tributo a las tribus de Brasil y hablar de cosas de política y protesta, dejando los temas satánicos. Pero ese detalle del por qué dejaron los temas satánicos te explicaré en breve. Volviendo a este álbum, diríamos que la banda nos dejó un gran disco muy aclamado como sería Roots, un trabajo que a los noventeros nos traería muchos recuerdos porque sería el fin de la banda y se pondrían nuevos integrantes, algo que para muchos no aceptarían que fuese Sepultura. Pero mejor pasemos a ver a cómo esta unión terminaría sepultada. En una noche de Halloween, Max conoció a una chica de nombre Gloria, y fue así que el amor llegó al músico, que de un tiempo atrás ellos tendrían un hijo y se convertirían en padres, y se casarían, y supuestamente todo era felicidad, hasta que el amor y la confianza llevó a que Gloria se volviera el manager de la banda. Y aquí sería el punto de quiebre, ya que cuando las personas mezclamos negocios con asuntos familiares, normalmente termina mal, porque Sepultura era una banda famosa con muchas entradas económicas, pero Gloria, al ser la manager y a la vez esposa de Max, se dice que le daría más preferencia a su esposo, como poniéndolo siempre en las primeras portadas de las revistas, y que éste resaltara más, y dejando al grupo de lado. Y eso llevó a que la banda lo tomaran mal, y comenzaron los problemas y chismes dentro de ellos. Una de esas consecuencias fue que los hermanos terminarían peleados y sin hablarse por un buen tiempo, porque Igor echaría a su hermano del grupo. Encima, Andreas Kisser tendría cruce de palabras con Max. En resumen, una mala administración entre preferencias y celos y conflictos de ego terminó destruyendo al grupo, porque combinar asunto de negocios más familia es algo perjudicial, y eso tómalo como un consejo. Jamás mezcles tus asuntos de trabajo o negocio con tu novia o parientes, ya que en la vida hay muchos ejemplos de cómo terminan esas cosas. Y claro, si eres de esos hombres que siempre va a estar manejado por la mujer, ya sabrás las consecuencias más adelante. Al día de hoy Sepultura aún sigue tocando y siguen sacando discos, con un nuevo cantante de nombre Derek Green. Con este músico aún la banda se mantiene vigente, pero dando mi opinión personal, te digo que para mí Sepultura terminó. La esencia de la banda siempre estaría en los hermanos Cavalera, pero respeto si para ti aún Sepultura sigue siendo importante, pero como tal la banda ya entró en una nueva etapa, así que veamos qué fue de la vida de los primeros integrantes. ¿Te acuerdas de Jairo Goetz, el jovencito con los cabellos crespos y su correa de balas? Exacto, este jovencito fue de los primeros guitarristas de Sepultura, que de un tiempo a otro se iría de la banda, pero al día de hoy, Jairo tiene aproximadamente 54 años de edad, y como podemos ver en sus últimas fotografías, Jairo es un señor ya de edad que aún se ha mantenido en el metal a pesar de los años, y también ha estado lidiando con el problema del alcohol. Pero al parecer aún se mantiene firme con la música, que siempre formó parte de su vida, así que larga vida a Jairo. Y Paulo Jr., quien fue el bajista de Sepultura, al día de hoy ya tiene más de 50 años, y se ha mantenido aún tocando con Sepultura junto a Andreas Kisser, que también tiene la misma edad. Pero Paulo Jr. en sus inicios siempre fue temeroso al tocar su bajo, ya que siempre se consideró malo como músico, pero aún así con sus temores y todo, se ha mantenido en la música y siempre mejorando, ya que en la vida siempre tienes que ir hacia adelante. Así que larga vida a Paulo Jr.
que lo dio todo por el metal. Como hemos visto, Igor Cavalera comenzó desde muy niño como baterista y siempre fue un niño rebelde, que con el tiempo se convertiría en un gran músico, pero que al día de hoy ya tiene 53 años de edad, que por solo un tiempo se mantuvo en Sepultura, pero después de eso se marcharía de la banda porque no encontraría las mismas ideas creativas. Igor en la actualidad aún se mantiene como músico y también estando en proyectos de música electrónica, pero hasta ahora le sigue dando con furia la batería, porque esta clase de bateros son de pura raza y siempre morirían al pie del cañón con el metal y la brutalidad. Voltamos já já! Galera, Conspiracy, não sai daí, voltamos já! Max Cavalera comenzó en la música desde cuando tenía aproximadamente 13 años de edad junto a Igor, quien no solo sería su hermano, sino también sería su socio y su amigo, y ambos se meterían en esta aventura musical en donde pasarían de todo. Pero Max, al perder a su padre desde muy joven, nunca superaría esta pérdida, y lo único que le haría feliz sería la música, pero al llegarle el dinero y la fama, haría que entre en lugares oscuros de la vida, y lucharía por salir de la adicción y consumo de sustancias que lo iban sepultando cada día. Al inicio, como músico rebelde, estaría centrado en las letras satánicas y de protesta, pero se cuenta que cuando nació su primer hijo, este nacería muy enfermo, lo que hizo que Max jurara que si su hijo sanara, se dedicara a hacer canciones sobre Dios y la espiritualidad. Y fue así, su hijo sanó y al día de hoy Max está con sus nuevos proyectos musicales como Soulfly, y gracias a ese milagro que sanó su hijo, ahora está centrado en hacer música sobre la espiritualidad y sobre las culturas, dejando las letras satánicas. Después de que se peleó con su hermano Igor, con el tiempo pudieron juntarse y reconciliarse, y así ambos después harían el proyecto Cavalera Conspiracy. Pero al día de hoy Max tiene 54 años de edad, que al inicio de su aventura musical no se imaginarían lo lejos que iban a llegar y de hacer historia en la música. Y así es, porque cada vez que hablemos de las raíces del metal, Sepultura siempre estará como los pioneros de este género, que al día de hoy son influencias para muchas bandas. Así que las preguntas que te hago es: para ti, ¿cuál es el mejor álbum de la banda y cómo llegaste a conocer a Sepultura?